tercer y último video dedicado a la obra Teatro Mexicano del criollo franciscano Agustín de Betancourt, que fue publicada en 1692 y 1698. Bueno, llegamos a la parte final, no solamente de este trío de videos dedicados a teatro mexicano, sino también al final de la serie dedicada a obras históricas y geográficas del siglo XVII, y todavía más contundentemente al final de los autores del siglo XVII. Con este autor cerramos siglo XVII. Y bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión después de leer esta ficha de la valoración de la obra, de por qué incluir una obra como esta entre aquellas que estamos definiendo como obras pues importantes o incluso claves para poder entender cómo se conformó, cómo se fue conformando la identidad mexicana a partir de que de la actividad intelectual, ¿no? A partir prácticamente del producto de las crónicas, a partir del producto de la obra reflexiva, de la obra literaria, ¿por qué esta obra debería de ocupar un lugar dentro de ella? Bueno, les leo un poco. La obra de Betancourt es entre las incluidas en este curso una de las menos conocidas por los no especialistas. Se trata de una obra editada en México en 1698, en el que el autor, cronista franciscano de la provincia del Santo Evangelio, hace gala de sus dotes como escritor didáctico para describir el paisaje mexicano, denotando una gran capacidad de observación, un cierto rigor científico y, sin duda, una empatía y admiración por la naturaleza y la geografía novohispanas. En su lenguaje es evidente un estilo narrativo descriptivo que se aparta de las tendencias culteranas, en donde es evidente el gusto por las analogías como recurso literario para exaltar la magnificencia del Nuevo Mundo. Un valor agregado de la obra es el haber sido escrita con un propósito didáctico y de divulgación para dar a conocer una geografía del paisaje en que se denotaba el espíritu del criollismo, pues refleja orgullo por su tierra, su origen, su naturaleza y por la cultura que se desarrollaba en las magníficas ciudades novohispanas. Además de la claridad en el lenguaje empleado, el uso de fuentes como recurso de investigación denota una aspiración científica, un principio de cientificidad, por lo que aporta una visión distinta, más completa, clara y exacta del Nuevo Mundo, que permite sin duda entender mejor el contexto del siglo XVII novohispano e incluso asomarse también al contexto del virreinato del Perú. Bueno, prácticamente estas son algunas de las razones, digamos, por las cuales una obra de un autor contemporáneo de figuras titánicas como Carlos de Sigüenza y Góngora o como Sor Juana Inés de la Cruz podría ser incluida, porque aunque él no tuvo, digamos, los alcances literarios de estos dos figuras señeras, digamos, del barroco del siglo XVII en la Nueva España, sí es un autor que a través de una obra como el Teatro Mexicano abre la ventana hacia lo que es el escenario, digamos, novohispano, hacia el lector, y con esta además singularidad de no hacer énfasis, digamos, en lo que es la belleza literaria o del lenguaje que era tan ansiada en general este ideal por parte de los autores, sino más bien en hacer que la obra pudiera ser accesible y deleitable para un público mayor. Esto nos habla de un afán didáctico y nos habla también, por supuesto, de una conciencia, una conciencia, digamos, del valor de lo narrado y de lo exaltado por encima de la propia literatura, y también de un compromiso, digamos, hacia el territorio, ¿no? Hacia el espacio vital y el territorio con el cual se había generado ya una clara identidad y un orgullo, digámoslo así. Las analogías como las que leímos al final del segundo video pueden parecer exageradas al hablar de París, Bolonia, Venecia, Atenas, ¿no? Florencia, para emular, digamos, para tratar de alguna manera de comparar sin desmedro, digamos, la riqueza del Nuevo Mundo y particularmente de la Nueva España. Y prácticamente hay que entender cuál era un poco el contexto, ¿no? Un contexto brillante en muchos sentidos que se estaba dando en la Nueva España de ese tiempo.
un continente, un territorio, un virreinato que estaba en ascenso, que estaba prácticamente generando una gran cantidad de obras notables desde el punto de vista literario, arquitectónico, de las artes plásticas, de las artes aplicadas y prácticamente en su vida cotidiana, ¿no? En lo que eran las tradiciones, las costumbres, las ideas, las creencias. Era un frenesí que se puede ver, por ejemplo, en obras como este extraordinario biombo de Juan Correa, del cual ya vimos lo que sería el anverso, en donde estaba esta escena genial del encuentro de Cortés y Moctezuma, y aquí donde podemos ver retratados los cuatro continentes, las cuatro partes del mundo, en donde España, Europa, Asia y África son representadas, y que, digamos, aquí se puede ver una muy interesante muestra de la complejidad de las mezclas, de los mestizajes, porque no era un mestizaje solamente de dos culturas, sino de múltiples influencias culturales donde está presente la estética de la pintura flamenca y la pintura andaluza del barroco, donde está presente, por supuesto, también el arte asiático en lo que es la configuración en forma de biombo y en el uso de conchados, donde está también, por ejemplo, la presencia de las diferentes culturas y grupos sociales que se daban cita porque estaba habitado prácticamente la Nueva España por todos estos actores, ¿no? Gente de origen africano, indígena, español, y asiáticos se daban cita en la Nueva España de ese tiempo. En una gran ciudad de México, que en ese momento era sin duda ya la gran ciudad americana sin ningún tipo de rival, había ya rebasado con mucho a Potosí, que en los primeros años del siglo XVII había sido la ciudad más grande del continente, que tenía una plaza mayor magnífica, la más grande prácticamente de las ciudades americanas, donde se desarrollaba un mercado de objetos de lujo como traídos tanto de Asia como de Europa y de la propia Sudamérica, como el Parián, donde prácticamente hervía, ¿no? Frenéticamente la vida social en ese contexto, en las procesiones religiosas, como la retratada aquí como parte de este cuadro de Antonio Arellano de la inauguración de la Basílica de Tepeyac, donde en las propias mojigangas se podía observar precisamente la presencia de los diferentes grupos sociales y las diferentes castas, que de hecho esas pinturas de castas surgen como temática precisamente en esta época que le tocó vivir a Agustín de Betancourt, a Sigüenza y Góngora y a Sor Juana, en sus mercaderías, en los frutos de la tierra que prácticamente también exalta Agustín de Betancourt, que, que dice que prácticamente cualquier tipo de fruto, cualquier género se puede dar en esta tierra pródiga y que se quedó retratada bellamente en esta pintura del siglo XVIII de un puesto dentro de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, o en la arquitectura señorial, digamos, de sus conventos y de sus iglesias, como es el caso del Carmen de San Ángel, una obra del siglo XVII, de inicios del siglo XVII, del fraile Juan de San Miguel, que fue, hay que decir además, un carmelita, aunque nacido en España, que al llegar a Nueva España desarrolla aquí su obra, toda su obra, y también aquí escribe el único tratado arquitectónico que ha sobrevivido hasta la fecha de la literatura novohispana, o joyas como el claustro de la Merced, en donde se mezclan el barroco que cobra prácticamente ya vida y auge en Nueva España a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XVII, donde además vemos la influencia del mudéjar en las lacerías de las columnas del segundo cuerpo, o en las puntas de diamante de la parte interna de los arcos, o en colosos como en la iglesia del convento de San Agustín, que llegó a ser uno de los más ricos de toda la época colonial, después convertido en Biblioteca Nacional de México, con obras tan cultas como esta, en donde se puede observar una gran calidad en el relieve, en el panel central, estos paneles centrales, estos relieves que vemos que cobraron carta de naturalización en la Ciudad de México
y que también se utilizaron mucho en otras ciudades de la Nueva España como parte del fenómeno del barroco inicial, en Oaxaca, por ejemplo, o en Morelia incluso, eh, en iglesias como Santo Domingo, que aunque ya era una fundación, el convento y la iglesia del siglo XVI, fue renovada, fue reedificada la iglesia para darle un nuevo lustre con la participación de un arquitecto de la talla de Pedro de Arrieta, donde vemos cómo precisamente el panel central con este característico marco acodado del barroco de la Ciudad de México desde el siglo XVII, se ve a Santo Domingo entre San Pedro y San Pablo, o la multitud de conventos de monjas que hacían que la Ciudad de México fuera una de las ciudades no solo de América, sino del mundo, con el mayor número de estas instituciones que solo podían sobrevivir en una ciudad rica donde hubiera, por supuesto, posibilidad de dote, posibilidad de rentas, posibilidad de caridad suficiente para poder alimentar a estos sitios que se convirtieron en un motivo de prestigio, aunque nos suene ahora raro, para las ciudades del mundo, no solo del mundo cristiano, del mundo de la Iglesia Latina, y que precisamente el día de conventos de monjas, la Ciudad de México, en el siglo XVII ya, con conventos tan prestigiosos como el de las Concepcionistas de Regina Coeli, o el convento de San Bernardo, donde se incorpora por primera vez la escultura en piedra de la Virgen de Guadalupe en exterior, o conventos también donde por primera vez se utiliza la columna salomónica en exterior en la Ciudad de México, como es el caso de Santa Teresa la Antigua, este convento de carmelitas en las que en alguna vez ingresó la propia Sor Juana Inés de la Cruz, aunque después se traslada a las Jerónimas, o las obras ya muy avanzadas de la Catedral de la Ciudad de México, que todavía no tenía torres, pero que ya había visto terminadas sus fachadas, y donde quedaría plasmado ese barroco de esa primera etapa en esta portada de la Asunción de la Virgen, donde está precisamente la imagen de la patrona de la catedral, o en obras en Puebla como el hermoso patio del Colegio del Espíritu Santo de los Jesuitas, una obra claramente, digamos, culta, manierista todavía, o las yeserías barrocas que habían nacido también en esta segunda mitad del siglo XVII en la ciudad de Puebla, en ejemplares, por ejemplo, tempranos, como esta de San Cristóbal de la ciudad de Puebla, y que darían luego origen a obras maestras, casi insuperables, como es precisamente la Capilla del Rosario, inaugurada en 1692 en la propia ciudad de Puebla, la propia Catedral de Puebla, que ya para entonces tenía casi concluida una de sus torres, todas sus fachadas, que son sin duda una de las joyas, probablemente la catedral más hermosa y más completa que tengamos en el continente americano, o obras que fueron incluso exaltadas por el propio Carlos de Sigüenza y Góngora en su obra Glorias de Querétaro, este santuario guadalupano, el primer gran santuario guadalupano construido en México, incluso antes que se construyera la antigua Basílica de Guadalupe, que fue inaugurada en 1709, y que eran una muestra de cómo los criollos afirmaban su devoción por la Virgen de Guadalupe, no solo desde el punto de vista religioso, sino también como una afirmación o una exaltación de su condición de novohispanos. Y por supuesto otras obras en Querétaro como la iglesia de San Francisco, a la cual se le había construido este elegante claustro del siglo XVII, o el barroco inicial que llega a las ciudades del norte que empiezan su actividad constructiva de lo que ahora podemos ver como la iglesia de San Francisco de San Luis Potosí, o en Oaxaca esta magnífica fachada escultórica del Santuario de la Soledad, un santuario importantísimo desde el punto de vista religioso y una obra maestra en lo que cabe a el relieve escultórico en el arte novohispano. Lo mismo obras tan notables en Oaxaca como esta de San Agustín, que sigue el modelo de la Ciudad de México, o la hermosa Catedral de Morelia, la primera gran catedral que se gesta como catedral barroca y que es concluida en el siglo XVIII, con estas fachadas de Vicente Barroso de la Escayola, o las obras que se desarrollaron en Jalisco, bueno, en la Nueva Galicia, como San Francisco o Santa Cruz de las Flores de la segunda mitad del XVII, y tantas otras joyas
de las artes aplicadas que se generaron precisamente en esa misma